Cuando hablamos de familia, estamos hablando de una guerra muy sutil que se está dando en estos tiempos. Una guerra muy sutil que está entrando contra la familia. Mire, nosotros queremos ver familias unidas. Nosotros queremos ver familias felices. Nosotros queremos ver familias como dice la palabra. Pero no nos podemos imaginar la guerra espiritual que en este momento está contra la familia. Parece sutil, vuelvo y repito, parece sutil, pero lo que estamos viendo en este momento es cómo estamos luchando contra los valores de la familia misma. O sea, la familia misma, si ustedes me dicen una pregunta, ¿la familia misma está en riesgo? Yo le podría decir sí. Le voy a poner un ejemplo. Países nórdicos en Europa, usted ya no le puede decir a su hijo vamos a la iglesia. Si lo hace 2 veces, lo meten preso. Lo meten preso. Usted en Canadá no puede escribir a su hijo como hombre o mujer. Lo tiene que escribir neutro. Y su hijo va a escoger qué pone, o hija va a escoger qué pone después. Digo, si no vemos sutilidades en eso y cómo cada vez esos procesos van metiéndose en leyes y en algún momento están metiéndose a quitar a los hijos. O sea, por donde están entrando es el tema de los hijos. Entonces, cuando nosotros vemos la familia y nosotros queremos tener esas familias, no nos olvidemos de esto. No nos olvidemos que estamos en medio de una guerra muy sutil que está yendo contra la familia que nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros lo que queremos es sostener a las familias. Yo quiero sostener a mi familia, yo quiero pelear por mi familia. Yo quiero que mi esposa, que mi esposo, podrá decir cada uno, estén mejor. Y por eso durante todo este mes, hasta terminar con el tema de Salvemos la Familia, el congreso que va a ser del 26 al 28, vamos a estar tocando el tema de la familia. Hoy un tema importante, hoy el matrimonio es un pacto. Y cuando nosotros decimos, mire, salvemos a la familia, lo que está dando es esa oportunidad, es ¿por qué nosotros sabemos que es un pacto? Fíjese, ¿qué es un pacto? Pacto es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipula. Veámoslo así de esa manera, es un pacto. ¿Y qué significa? Que yo voy a respetar lo que firmo, lo que se establece, y como dice ahí, ¿qué es? Es un acuerdo, un tratado, una alianza, un compromiso, que es lo que en términos generales amarra a la familia. ¿Cuál es ese pacto que dentro de la familia se establece? Entonces, cuando nosotros decimos, mire, el matrimonio es un pacto, nosotros leemos en Mateo 19, 4 y 6 que dice, Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Mire cómo Jesús mismo habla de las escrituras. Jesús mismo dice, ¿no han leído las escrituras que escrito está que desde el principio, dice, Dios los hizo hombre y mujer? Por decirlo de otra manera, Dios los hizo Adán y Eva, no hizo Adán y Esteban. Hizo Adán y Eva. No hizo Eva y Angélica, ni Adán y Esteban. Hizo hombre y mujer. Aunque nos cueste, mire, la lucha que estamos teniendo ahora es exactamente eso. Y dice, Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Mire, no pierda de vista esto. Dice, se convierten en uno solo. Se convierten en uno solo. Muchas veces perdemos de vista ese pequeño detalle. Se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces, cuando yo pienso en eso, pensé, no sé cuántos vieron esa película, no sé cuántos, yo pensé eso, unirse, propósito, y se me vino a la memoria, ups, ¿por qué? Realmente la película esa nos mostró, en parte es el propósito.
cuando estaban los chicos aquí metiéndonos en la presencia del Señor, hablaba de propósito. Nosotros tenemos un propósito y Dios va a cumplir el propósito que Él tiene en nosotros. Uno de esos propósitos es que nosotros nos casemos y que seamos hombre y mujer y que seamos uno solo. Y seamos uno solo. Y cuando nosotros vemos y podemos entender eso, decimos, mire, el matrimonio es unilateral. En un pacto, nosotros podemos decir, mire, un pacto puede ser, los pactos que conocemos pueden ser unilateral, una persona, bilateral, dos personas, y multilateral son esos compromisos que hacen los países. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos es un esfuerzo multilateral. Bilateral es el que hace Estados Unidos con México. Unilateral es un pacto que hace el país consigo mismo. Entonces, cuando nosotros decimos que el matrimonio es unilateral, por eso les decía, no se olviden ustedes se convierten en uno solo. Porque ustedes me pueden decir, ¿y acaso no es un hombre y una mujer? Tiene que ser un pacto bilateral. Pero la palabra nos dice a nosotros que es uno solo. Un hombre y una mujer son uno solo. Entonces es un pacto unilateral. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros decimos que es uno solo, en esa relación no está determinada por la bilateralidad. Mire qué importante es eso. Porque si nosotros decimos la bilateralidad, yo tengo mis intereses y la otra persona tiene sus intereses. Yo me acuerdo con mi esposa, cuando nos casamos, no me pregunte por qué. Nosotros nos casamos y lo que primero hicimos fue abrir una cuenta de banco, donde ambos cheques, antes de casarnos, antes de casarnos, cuando éramos novios, nos hicimos novios y ambos cheques iban a una cuenta. En nosotros no. Y incluso compramos un seguro de salud que nos sirvió muchísimo. Ese seguro de salud, mire, yo no sé por qué, pero porque el Señor nos puso a comprar un seguro de salud, sirvió muchísimo. Pero al final, le voy a poner un ejemplo, unilateralidad. ¿Por qué en un matrimonio cada uno tiene su cuenta de banco? Es que es muy moderno. Es parte del asunto, cada uno tiene que tener su cuenta. Mire, digo esto porque al que cuesta dar ese paso es a uno de hombre. Por eso el matrimonio es unilateral. Es una relación que no está determinada por la bilateralidad. O sea, no hay dos involucrados en un matrimonio. Ustedes me pueden preguntar otra vez, ¿cómo que no hay dos en un matrimonio? ¿No es hombre y mujer? No, la palabra dice que es uno solo. Cuando yo entro al matrimonio sabiendo que es uno solo, mi visión del matrimonio va a ser completamente diferente y vamos a ver cómo esto va evolucionando. Entonces, cuando yo digo que el matrimonio es unilateral, esa es mi verdad. Digo, mi verdad que viene de la palabra. ¿Por qué? Porque si le preguntan a usted, mire, mi matrimonio es unilateral, te van a decir, bueno, ¿y acaso no estás casado con tu esposa? No, es mi verdad desde la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña y es lo que el mundo nos trata de quitar. ¿Qué te trata de quitar? Tu verdad. Que tú estás casado con alguien, pero según la palabra eres uno solo. Entonces el matrimonio es unilateral, es nuestra verdad. Los que somos cristianos, los que creemos en la palabra de Dios, nosotros decimos el matrimonio es unilateral y es mi verdad. ¿Por qué? Porque es como, mire, es como el pacto de Dios con la iglesia, es como el pacto de Dios que su hijo está esperando a la novia. ¿Quién? La iglesia. Ahí no hay dos. Él vino a dar la vida por la iglesia y es uno solo. Entonces el matrimonio es unilateral partiendo del mismo pacto que hizo Dios con su iglesia y que mediatizó a través de su hijo. Vino a dar la vida por su hijo. Entonces nosotros decimos, mire, el matrimonio es unilateral como lo hizo también Jesús. ¿Desde dónde? Desde el principio. Usted puede decir, pero desde el principio no. Desde el principio el diseño original era ese.
el diseño original. Segundo, lo nocivo de la palabra divorcio. Mire, cuando nosotros decimos que el matrimonio es unilateral, nosotros lo que estamos haciendo, y que es nuestra verdad, nosotros le estamos quitando el espacio a esa palabra tan dañina. Tan dañina, ¿por qué? Porque se pone en vigencia el valor del pacto en el matrimonio. Cuando yo pongo en vigencia el valor del pacto, pero el pacto unilateral, en mi matrimonio no va a caber esa palabra. No va a caber esa verdad. Yo me acuerdo con mi esposa que hicimos un pacto antes de que nos íbamos a casar, no dormir en camas separadas cuando estuviéramos enojados. Y lo hemos cumplido hasta ahora. A veces cuesta, a veces nos ha costado casi como que hubiera así una no sé qué en medio de la cama. Pero nunca hemos dormido separados. Nunca. Y ya son 26 años, casi 26 años. Y es como la unilateralidad. Mira lo que voy a decir. Como la unilateralidad, pensando en que somos uno desde la palabra de Dios, me permite a mí no dejar que entre. Parece sencillo, mire, parece, como dicen mis amigos en el sur, sencillito. Parece sencillito dormir separados. Ah, no, hoy me enojé y me voy a dormir en la sala. Parece sencillo, pero es un pequeño detalle que el enemigo empieza a usar para meter separación entre la pareja. Parece sencillo. Le digo, parece sencillo. Pero cuando yo entiendo la unilateralidad en el matrimonio y lo establezco con mi pareja, no vamos a dormir separados, así sea, entendamos una cosa, así sea el problema, así sea el enojo. ¿Sabe por qué? Porque siempre en una pareja va a haber problemas y va a haber enojo. Siempre. ¿Cuál es lo que nosotros intentamos? Que sea lo menos posible. Pero si yo estoy preparado, yo me adelanto, yo vengo del futuro, yo me caso. Yo me estoy casando, pero vengo del futuro, quiero estar contigo toda la vida. ¿Cómo voy a evitar eso? No dormir separados. Y hoy mismo establecemos que no dormimos separados. Así sea el mayor problema. Ojo, ¿qué significa no dormir separado? Los hijos. ¿Sabe usted qué separa a la pareja también? Los hijos. Yo me voy a dormir con el niño, necesita, o que se venga a dormir conmigo, o con nosotros. ¿Sabe usted que el dejar que los niños duerman con nosotros es casi como dormir separados? Como dice mi pastor, yujú. Dejar que los niños duerman en la cama con uno es casi lo mismo que dormir separados, porque usted ya puso algo en medio. Puso a los hijos. ¿Y será que los hijos me separan? Fíjese que sí los separan a uno. ¿Por qué? Porque la prioridad ya no es el esposo, ya no es la esposa, son los hijos. Con mis hijas siempre hablábamos eso, la prioridad número uno es mi esposa. Que las quiero, las amo, doy la vida por ellas. Pero si tengo que salvar en un barco entre mis hijas y ella y solo puedo salvar a una, ellas saben que yo salvo a mi esposa. Y se me quedaron viendo, ¿sí? ¿Acaso no ellas nacieron por el amor con mi esposa? Pero les puedo asegurar que hay muchísimos que salvarían a los hijos y no a la esposa o al esposo. Decisión tremendamente difícil. Pero mire, ese es el espacio de separación. Por eso cuando hablamos de esa palabra divorcio, nosotros creemos que simplemente es la separación de irse. No. ¿Sabe cuál es el problema? Es, ¿qué hago yo para que se dé ese divorcio? ¿Dormir separados? ¿Darle más atención a los hijos? ¿Darle más atención al trabajo? ¿Darle más atención a la televisión? ¿A los amigos? Ojo lo que voy a decir. Al ministerio, aquellos que están metidos en la iglesia muchas veces le dan más atención al ministerio. Y entonces cuando nosotros hablamos de que el pacto fortalece la unidad, ¿sabe por qué es? Es porque el pacto que se da es con la otra persona. Entonces, si ese pacto de unilateralidad, ¿qué es lo que me hace a mí entender eso? Es que ese pacto va a fortalecer
la unidad. Pero yo tengo que entender que es pacto. Nosotros tenemos una canción que se llama Dios de ¿qué? De pacto. Dios es un Dios de pacto. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta que nosotros pactemos con Él. Yo pacto contigo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya pactó con nosotros. Él pactó con nosotros al dar su vida. Así que nosotros no podemos estar pidiendo menos cuando el pacto Él ya puso, por decirlo así, Él puso la carta sobre la mesa. ¿Cuál es la carta sobre la mesa de Él en ese pacto? La vida de su Hijo. Entonces, el pacto va a fortalecer la unidad en el matrimonio. Y mire, en estos tiempos, lo que nosotros estamos tratando de fortalecer es esa unidad. Es que esos pactos fortalezcan la unidad en la pareja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que el pacto fortalece la unidad, los cambios, mire lo que voy a decir. Cuando yo entiendo que el pacto fortalece la unidad, los cambios consolidan el pacto. Déjenme explicarles esto. ¿Por qué digo que los cambios consolidan el pacto? Porque cuando yo me casé con ella hace 26 años, van a ser, no era la misma relación de ahora. ¿Que nos amamos más? Sí, pero la relación va evolucionando. Si yo no entiendo eso, que la relación va evolucionando, si yo no entiendo la palabra, somos uno solo. Si yo no entiendo que la palabra me dice a mí, Romanos 12:2, que hay una transformación, yo no voy a entender cómo biológicamente mi cuerpo cambia y el cuerpo de ella cambia. Nuestra relación biológicamente tiene que cambiar. Voy a hablar de otra manera, emocionalmente. Cuando nos casamos éramos jóvenes. Bueno, seguimos siendo jóvenes pues, pero un poco añejos, jóvenes añejos. Jóvenes añejos, por favor. Pero mire, emocionalmente nosotros somos diferentes ahora. Cuando nosotros teníamos la edad en que nos casamos, ahora no. Emocionalmente también nosotros cambiamos. Entonces, biológicamente cambiamos. Emocionalmente cambiamos. Nuestro lenguaje ha cambiado también. Mi lenguaje ha cambiado. ¿Por qué digo que ha cambiado? ¿Pero será que cambia mi lenguaje? Sí, porque yo voy aprendiendo cosas nuevas. Mire, en la pareja, lo que nosotros tenemos que estar, pero muy conscientes, es de que el lenguaje va a determinar el poder de la relación. Normalmente nosotros, cuando hay algunos problemas en la relación, no nos damos cuenta que el origen de eso, ¿sabe dónde está? En lo que tú has dicho. No estoy diciendo malo, sino has dejado de decir lo bueno también. Entonces, el lenguaje lo que te está generando es el poder de tu relación. Por eso dice ahí, los cambios consolidan el pacto. Probablemente cuando tú te casaste no eras muy expresivo, pero lo que va a determinar la relación con tu pareja es lo expresivo que tú seas. Entonces, esos cambios que van a consolidar ese pacto es emocional, biológico. O sea, y mire, yo lo voy a decir, probablemente cuando, si no hay chicos, probablemente cuando te casaste eras un toro en la noche. Digo, 30 años después de que te casaste, sigue siendo ese toro, pero más emocional. Digo, o sea, entendamos, esos son los cambios físicos y biológicos. Y cuando en una pareja entendemos esos cambios van a consolidar el pacto, porque no estamos echando en cara que ya no podemos hacer ciertas cosas o que vemos la vida desde otra perspectiva. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Lo otro es cuando tenemos esa perspectiva correcta y profunda. Fíjese, esa perspectiva correcta y profunda de que el matrimonio es un pacto. O sea, el matrimonio es un pacto. Los que no son casados, chicos, los que no son casados, y hay casi la mayoría de los que están aquí no son casados.
tienen que empezar a ver ese proceso de decir, mire, la perspectiva correcta que yo voy a tener es que el matrimonio es un pacto. Y en mi caso, como cristiano, es un pacto unilateral. Ahí es donde rompemos nosotros el paradigma. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo a mi esposa como otra parte del pacto. Yo no miro a mi esposa, somos dos partes del pacto. No, nosotros somos una misma parte del pacto. Por mucho seamos hombre y mujer. Ese paradigma es lo que rompe la manera de que nosotros nos podemos relacionar con ella. Porque yo la voy a ver no como la otra parte. Ojo, no, es mi parte. Por eso cuando hace algunos meses, cuando vino la mamá de ella, oiga pues, yo le dije, yo no estoy cuidando a tu mamá, yo estoy cuidando a nuestra mamá. ¿Por qué? Porque lo que es de ella, aunque tú no dices eso, ¿verdad? Oiga, lo que es de ella es mío, lo que es mío es de ella. Ella dice que lo que es de ella es de ella, lo que es mío es de ella. O sea, pero en la relación es lo que es de ella es mío, lo que es mío es de ella, incluyendo la mamá de ella. Entonces yo no estoy cuidando a mi suegra, yo estoy cuidando a mi mamá. Y mire una cosa, yo no tengo mamá, desde los 13 años que yo tenía se murió. Yo estoy haciendo extensivo, yo estoy jalando la promesa. Mire pues, yo estoy jalando la promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya éxito. Y desde que, y larga vida, no solo éxito y larga vida. O sea, yo quiero las dos cosas, yo quiero éxito y larga vida. Y dije, tengo que cuidarla bien. ¿Para qué? Para que me vaya bien y para que tenga larga vida. Digo, ¿y la he cuidado bien o no la he cuidado? La hemos cuidado bien. Hasta me ha tocado volver a cocinar. Hasta volver a cocinar. Pero mire, es entendiendo eso como un pacto. O sea, yo entiendo con esa perspectiva correcta y profunda el matrimonio como un pacto. Y la cosa va a cambiar. Chicos, cuando ustedes se enfrenten al matrimonio, véanlo desde esa perspectiva. Y entonces, cuando nosotros vemos el matrimonio un pacto, nos damos cuenta, desde que lo dijo el Señor Jesús en Mateo, dijo, Dios los hizo hombre y mujer. Y agrega, dice, y agregó, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Unilateral, un pacto unilateral. Como ya no son dos, fíjese, dice, como ya no son dos, sino uno, que no lo separe. Mire, probablemente yo no lo había entendido hasta ahora que empecé a ver esto. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que no lo separe, porque no son dos. Si tenemos esa perspectiva de que son dos, algo puede entrar aquí para separar, pero si vemos esa perspectiva del Señor Jesús, pero como ya no son dos, sino son uno, nada lo puede separar. Lo voy a repetir, nada lo puede separar porque no son dos, sino son uno. Están unidos. Entonces, nosotros tenemos que ver el matrimonio como un pacto y estar enfocados en eso. Mire, el pacto va a consolidar un matrimonio, pero yo tengo que estar enfocados los dos. Mi matrimonio es un pacto y yo no voy a dejar ni que mis hijos, ni que la cama me separe a mí. Yo voy a estar enfocado así, mire, así como nosotros tenemos que estar enfocados en aquel. Si yo tengo que estar enfocado en mi matrimonio, ¿sabe por qué? Porque estoy enfocado en aquel, como dice Hebreos 12. Hebreos 12 dice, el matrimonio es un pacto, pero estoy enfocado. ¿Por qué? Porque, por tanto, yo también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se lo aplico al matrimonio. Dice, ustedes van a tener problemas. Los matrimonios van a tener problemas. Pero nosotros tenemos que despojarnos de todo peso. ¿Qué significa todo peso? Soltar el pasado.
Usted no puede, mire, y en eso las mujeres, ¿te acordás hace 10 años? Lo mismo me hiciste. En ese día tenías pantalón de lona, camisa roja, zapatos blancos y me dijiste tal cosa. ¡Qué memoria, va! Yo no sé por qué las mujeres tienen esas memorias, pero así fotográficas. Pero mire, en la pareja yo voy a estar enfocado. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado, yo voy a correr con paciencia la que tengo ahí. Y sigue, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que va a mantener el pacto en mi matrimonio? Que yo voy a tener la mirada puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo tengo que estar enfocado. ¿En quién? En él. ¿Sabe qué pasa cuando llegan los problemas? Yo me enfoco en mí mismo. Y se lo digo, nosotros en 26 años que hemos tenido nuestros problemas, Claro que sí. Pero cuando nosotros nos hemos desenfocado, los problemas suben de nivel. Y ahora, a propósito, en estos tiempos justamente nos desenfocamos de algo. Y ¿qué estamos tratando ahora? De enfocar todo el proceso. Pero es, ¿cómo hago yo para que no pierda eso? Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Dice, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse. ¿Qué significa? Que nos podemos cansar, sí. ¿Y es válido cansarse? Sí. ¿Sabe por qué es válido cansarse? Porque somos humanos. ¿Sabe usted por qué Jesús se convirtió en humano? Para demostrarnos que nos cansamos, para demostrarnos que teníamos errores. ¿Sabe cuál es el problema? Que creemos que no podemos cometer errores, que creemos que no tenemos que descansar. Por eso dichosos aquellos que están tomando vacaciones hoy, dichosos, ya me llegará mi turno a mí también, pero dichosos los que pudieron tomarse vacaciones ahora. ¿Sabe por qué necesitamos descansar? Somos humanos. Él también necesitaba descansar. El Señor Jesús se iba al desierto a orar. Necesitaba descansar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el matrimonio? Mantenernos enfocados en aquel